Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos que se emite por la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchila, en la producción Camila Zúnico y en la operación todo el equipo de BCN Radio. Nosotros a través de este programa desde el 2014 estamos difundiendo a los poetas de todo el país, conociéndolos, sabiendo qué piensan, cómo surgió la poesía en cada uno de ellos. Algunos, cuando yo les digo poetas, dicen, ay no, capaz es un término demasiado grande. Otros no, y es importante llegar a poder tener esa charla íntima. Eso es lo que me propongo cada semana, poder conocerlos. Hoy vamos a charlar con el poeta Manuel Ruano. Él nació en Buenos Aires, publicó muchos libros, ¿no? Por ejemplo, Los gestos interiores, Según las reglas, Son esas piedras vivientes, Yo creía en el adivinador orfebre, Mirada de Bruegel, Hipnos, Los cantos del gran ensalmador, Concertina de los rústicos y los esplendorosos, y Celebraciones del vigía, que ahora lo va a presentar en la Feria del Libro este año. También es autor de poesía nueva latinoamericana, Cantos australes, obra poética de Olga Orozco, poesía amorosa latinoamericana, Crónicas de poeta, Cartas del destierro y otras orfandades, entre otros. En 1992 fue director fundador de la revista Quevedo en Perú. Perteneció a la revista El Escarabajo de Oro. También fue secretario de redacción de la revista Microcrítica y colaborador de páginas culturales en el país y en el exterior, entre las que se encuentran La Nación, Clarín, Zona Franca, Imagen, Cuadernos Hispanoamericanos, Revista Nacional de Cultura, Revista Atlántica y muchos más. Ha obtenido casi 50 premios literarios internacionales. Entre ellos ha sido laureado con el primer Gran Premio Internacional de Poesía de Habla Hispana en 1968, el Premio César Vallejo en 1970, el Premio Asociación de Escritores de Venezuela en 1980, el segundo Premio de Poesía Gecko de Costa Rica 2013, el primer Premio de Narrativa de la Sociedad Argentina de Escritores de Villa María, Córdoba en el 2014. Un poema suyo fue seleccionado en España en homenaje a Miguel de Cervantes en el 2005. Participó también en la elaboración del Diccionario Enciclopédico de Autores de América Latina, Biblioteca Ayacucho. En el 2007 recibió un galardón en el Premio Nacional Especial por su libro Cartas del destierro y otras orfandades. Esto fue un estudio, selección, recopilación de cartas del poeta peruano César Vallejo. Sus poemas fueron traducidos a varios idiomas. En 1992 creó la revista Quevedo. En narrativa también publicó varios libros. No son ángeles del amanecer y La Tremón y otros ensayos. En el 2014 fue galardonado con el Premio Mundial de Poesía en Italia, con una de sus menciones especiales por arte de tañer las voces. Además fue designado embajador de la palabra por el Museo de la Palabra en España 2015. Un montón de currículum tiene Manuel Ruano. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, la verdad que quería antes que nada agradecerte, Claudia, infinitamente la oportunidad de hablar contigo y del equipo que te acompaña en esta audición de radio para hablar de los temas que no son comunes, porque tú eres poeta también, entonces... Y contale a la gente por qué decís que no son comunes. Que no son comunes porque vos, aunque perteneces a otra generación que la mía, yo soy mucho más viejo que vos, hemos participado en un programa como La Metáfora Ardiente, donde hemos hablado en la misma mesa, pero bajo distintas perspectivas, porque yo pertenecía más bien a una generación que es la del 70,
y vos sos de las generaciones más recientes. Bueno, pero se unen esas generaciones. Se unen toda la poesía se une, porque la poesía existe o no existe. No hay poesía buena ni mala, sino que hay poesía o no hay poesía. Qué bueno lo que decís, ¿no? Porque hay capaz muchas personas que dividen entre poesía, este es un poema bueno, o poeta bueno y poeta no bueno, ¿no? Porque es la verdad eso. Sí. Hay un criterio generalizado desde hace mucho tiempo de decir que la poesía es mediocre, o que es una poesía floja, o que no es poesía. Yo siento de que cuando un texto a mí me deslumbra, y lo siento como me hubiera gustado escribirlo, siento que hay poesía. Ahora, cuando realmente hay textos que no me dicen absolutamente nada, o que a lo mejor mi formación no me ayuda tampoco a que pueda entender bien ese poema, a lo mejor es un gran poema, a lo mejor yo no lo capté bien, pero yo creo que hay poesía buena y no poesía. Y con respecto a los críticos literarios, no en poesía, porque yo me recuerdo siempre un poema de Neruda que él hablaba de su poesía, cómo los críticos, ¿no?, se la desarmaban, y como que les molestaba que llegara a la gente, porque eso era Oda a la crítica, me parece que se llama el poema. Bueno, vos, con respecto al crítico, ¿qué opinás? Yo creo que escasean mucho los críticos, los verdaderos críticos de la poesía, porque hubo una época en que existía una crítica literaria interesante, profunda, de estudiosos, de gente que le interesaba, pero con el tiempo y con los cambios de actitud frente al texto y todo eso, yo pienso que se ha ido perdiendo la capacidad crítica y se hacen comentarios, más bien de comentarios superficiales de una obra, o se la ignora, o pasan muchas cosas de esas. Ahí ha disminuido, digamos, el criterio del autor de un trabajo sobre poesía, por ejemplo, ¿no? O de novela, o según el género. ¿Y por qué pensás que sucede eso? Pienso es una época muy extraña, porque pienso que se le da más valor a otro tipo de cosas, a las imágenes de cine. No quiere decir que no haya una poesía del cine, hay una poesía del cine, por supuesto. Yo soy un gran admirador, por ejemplo, del cine mudo. A mí hay joyas de arte que son verdadera poesía en el cine mudo, por ejemplo. Pero después se ha ido comercializando, digamos, el criterio de la crítica y eso, y pienso que eso le ha hecho perder vigencia, y hasta que la retome algún autor verdadero que realmente haga crítica literaria y que valore una obra. Eso es creo que fue Oliverio Girondo que decía que el mejor crítico es el cajón del escritorio, ¿no? Sí, aparte que en los suplementos literarios así, primero que mayormente siempre se habla de novelas, porque cuando hacen una crítica de un libro de poesía es encontrar como una aguja en un pajar, y casi siempre, que eso es lo que yo no machaco, casi siempre son personas conocidas, el libro es de alguien conocido. Muy pocas veces encuentro que hacen una crítica sobre alguien que no está conocido en el circuito, que no se abren las puertas, ¿no? Por supuesto, sí, hay mucho de eso, y pero sobre todo creo que son épocas, afortunadamente el tiempo rehace las formas de ver la realidad y las formas de ver la literatura, y puede ser que
que pasado este escándalo de la globalización y de todo esto, que a lo mejor retomemos el camino de la crítica literaria, ¿no? Nuevamente, sobre todo para los que amamos la literatura y para los que vemos en la literatura el arte así primigenio, ¿no? ¿En vos cuándo surgió ese amor a la literatura? Yo tengo memoria desde los comienzos del secundario. Lo explico en un prólogo del libro de cuentos, justamente, de No son ángeles del amanecer. Justamente ahí hablo de cómo surge ese amor a la literatura. Bueno, mi padre era un gran amante de la poesía, no escribía poesía, pero sí la recopilaba, la guardaba, le encantaba y le gustaba recitar poemas de memoria. Yo tengo en mi pasado figuras que se dedicaron a la plástica y a la literatura también. Y en España, por ejemplo, tengo parientes que han estado entre los forjadores del ultraísmo. Imagínate, César González Ruano, por ejemplo, fue un gran autor que fue de los formadores del ultraísmo. Así después, que ya lo traes en los genes. No quiero decir eso, sino simplemente que en mi familia hubo cierto amor hacia a la literatura y a las artes plásticas, ¿no? También. Por eso muchos de mis poemas son muy así visuales. ¿Y cuándo comenzaste a escribir? En la secundaria, en la adolescencia, haber empezado, sí. Después mi primer premio no fue en poesía, sino en ensayo. Contanos. Eso fue en el año 62. Todavía yo no tenía ningún libro publicado, haciendo la escuela, estaba haciendo el secundario nocturno porque trabajaba durante el día, durante la noche estudiaba, sobre en la Fundación Sarmiento. Y un profesor que tenía de literatura, al cual yo apreciaba mucho porque también me hizo gustar mucho su clase, tomó un texto mío sin que yo lo supiera y lo presentó a un concurso y le dieron un premio de literatura de ensayo, ¿no? Sobre la figura de Sarmiento, ¿no? Mira qué bueno. En el año 62, así que empecé por ahí y eso me estimuló bastante. Vos decís que a tu papá le gustaba mucho la poesía, que no la escribía. ¿Y sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sintió cuando vio que vos estabas escribiendo? ¿Vos le mostraste de no, primera? Sí, él conocía, por supuesto. Yo me presenté a un premio en el año 65 de poesía, lo gané también en microcrítica. Y por supuesto él le entusiasmó mucho que siguiera el camino. Él sabía que yo seguía el camino de las letras, evidentemente, ya que estaba encaminado hacia eso. Y tuve buenos profesores, porque, como te decía, yo era admirador de una revista que se llamaba El Escarabajo de Oro. Después pasé a integrar su equipo de producción de la revista. ¿Cómo pasó eso? Castillo. Eso fue porque me escribía con el encargado de poesía, que se llama Víctor García Robles, que había sido premio Casa de las Américas en Cuba, con Hoy Inmortales, un libro increíble. Y le había enviado yo unos poemas y él me dijo: pero Manuel, me parece absurdo que estando los dos en Buenos Aires no nos veamos en algún café o algo a charlar sobre el tema nuestro. Bueno, así fue, y él me sugirió que participara de las reuniones del Escarabajo de Oro, y Abelardo, cuando conoció mi poesía, enseguida me integró al equipo de redacción y después a encargarme de las páginas de poesía. ¿Vos cuántos años tenías? Y en esa época tenía unos 22 años. Re joven.
22 años. Qué honor, sí, realmente. sí, recuerdo bien porque él puso una nota muy linda, justamente con el primer poema que me habían publicado en ese premio de microcrítica, del cual también fui secretario de redacción de la revista Microcrítica, que dirigía una señora que se llamaba Eve Bonazo y que estaba dedicada a la ópera, a los temas de música clásica, de pintura, de plástica también y de literatura, por supuesto. Y a partir de ahí, contanos bien cómo fue todo tu historial, ¿no? Poético. Vos entras en la revista, porque aparte es súper joven, realmente Sí. con esa edad no todo el mundo puede llegar a participar, ¿no? De una revista como era esa. Sí, bueno, para mí era un elogio muy grande, era como un premio haber entrado en el Escarabajo de Oro. Era una revista que yo amaba porque era un simple lector, pasé a participar de ella y decía, era, como dije la vez pasada, a lo mejor una revista así muy elitista, porque decía que todos tenían que estar premiados. Era toda una cosa así. Y entonces yo sentí un poco eso, pero venían grandes personajes, por ejemplo, la revista, y ahí conocí a personajes como Ernesto Sábato, a Borges, a Manucho Mujica Lainez, personajes que venían, o Raúl González Tuñón, sí, personajes, Leónida Barleta, también que me envió una carta muy linda antes de publicar el libro. ¿Y qué anécdotas recordás de alguno de ellos? Y anécdotas, yo con el tiempo los he ido encontrando cuando venía para la Argentina, porque estuve muchos años radicado en Venezuela, como te decía, en el 75. Conocí a Olga Orozco también en el año 70, más o menos. Bueno, éramos autores de la revista, de la editorial Losada. Yo ya llevaba 2 libros publicados y ella me conocía a través de los libros, afortunadamente. Y nos conocimos personalmente en casa de un escritor venezolano que había venido, director de la revista Zona Franca, y en una reunión que hizo estaba ella y ya cuando nos presentaron era como si nos hubiéramos conocido. Yo era un gran admirador de ella porque era muy chico. Sí, un placer realmente, sí, Olga. y después con los años, con el tiempo, cuando cada vez que venía para Buenos Aires, la iba a ver a ella, que vivía ahí en la calle Arenales, y una editorial
Oh lindo, iba cantando la cabeza del borracho de Olpar, mientras giraba por el cielo, mientras giraba por el cielo, por la ranura de la nuca se le caían varios jamases. Uno parecía un camello, se puso a andar sobre las barbas de 2 o 3 santos flamígeros. Otro era el sur cuando llovía sobre la infancia de Calajá. Oh lindo, iba cantando la cabeza del irlandés. Del mayor nunca así caído, se fue formando una mujer que planeaba sobre Olpar. Con un pecho tapaba el sol, con otro tapaba la luna, golpeaba las ventanas y los ponía melancólicos, y no los dejaba comer, y no dormían, tristes. Y tanto engordaron a la melancolía de la zona, que terminó estallando, dando furiosos perros a la cara, que también mordían el hígado, o ensuciaban los lechos nupciales, o la municipalidad, tan conservada. Oh lindo, iba cantando la cabeza de Calajá. Cuando los melancólicos terminaron de amarse a sí mismos, vino el mayor de los desastres acaecidos en Olpar. Llovió mujeres todo un año, mujeres llenas de mujeres, mujeres que croaban como ranitas en el silencio de la alcoba, saltaban de la cerveza o se metían en los pañuelos y no se querían podrir en la memoria, en el olvido, en el concierto de la edad, con tanta música podrida, hasta que al fin salió la luna, apareció otra vez el sol, y esta es la historia del borracho que se partió la nuca contra la persiana que le bajaron. Afuera estaba el bello día. Sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando los derechos reprográficos que garantizan la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Seguí escuchando música por BCN Radio. BCN Radio.
gracias. Seguimos acá en Poetas Argentinos charlando con Manuel Ruano. Voy a leer una parte de la contratapa del nuevo libro Celebraciones del Vigía. Olga Orozco dijo: tú eres un poeta errante como una nube viajera. Tu lenguaje es tan personal que me cuesta clasificarlo como al de otros poetas. Después Horacio Salas dice: Manuel Ruano, uno de los pocos poetas en serio aparecidos en este lado del planeta en los últimos 50 años. Bueno, y así muchas más cosas, ¿no?, en esta contratapa. Ahora, Manuel, ¿nos lees unos poemas del nuevo libro? ¿Cómo no? Para ti que amas la poesía. Tiene un epígrafe de Lucián Blaga que dice: dadme otro cuerpo que descargue mi locura. No se calma la sed con la esperanza, aunque mis ojos se apresten a los juegos pastoriles de tu amor, de lo que es del cielo y de la tierra. Así que no sé, apelar a tu sonrisa para anunciarme al consabido adiós. De esta manera has de juzgar la conveniencia de mis versos, porque no se calma la sed solo con la esperanza. Ulises, hijo de Sísifo, sembraba sal en la arena para que lo creyeran loco, y supo así vencer las dificultades. Por eso te ofrezco estos naufragios y contentamientos, tan propios del mar como de la tierra, que como viento feroz anidará tarde o temprano y te desnudará toda, atraída por el canto de los pájaros del monte, seducida por las aguas rápidas de la memoria. Muy bueno. ¿Y ahora tenés otro poema? Sí. Partitura inconclusa. Tenía el corazón fundido de soles muertos, se sulfuraban en mí estalactitas de olvido, creía ver arrecifes de cólera en los pensamientos, grandes vertederos de calcinados hechizos que fueron el reservorio de la esperanza. Enceguecido fui de paraísos ultramarinos y me ahogué en el depósito de sal. Tenía una partitura de ángeles rebeldes en ejecución, y un conflicto de voces se eternizaron en el tiempo hasta oscurecer mi alma. Atrapado quedé en la ira de un extraño dios, descuartizado en mis pedazos, en un reciente orden de astros apagados. Estamos acá charlando con Manuel Ruano. ¿Qué temas te obsesionan o son una constante en tu obra poética? El tema histórico, por un lado, como te hablaba antes, porque uno de mis grandes amores de la poesía ha sido el Cid Campeador. Ah, mira, cuéntanos, ¿y por qué él? Porque es uno de los comienzos de la literatura propiamente española, de castellana, y fue el lenguaje con el que está expresado lo que me entusiasmaba, ¿no? Yo tengo algunos textos, por ejemplo, escritos en un cuasi lenguaje antiguo. Por ejemplo, uno de los textos de uno de los capitanes que vinieron con el conquistador Hernán Cortés en México, que me sirvió para celebrar un poco ese itinerario de los intrépidos viajantes de esa época del siglo XVI. De todos los libros que escribiste, ¿no?, en poesía, porque bueno, también escribiste narrativa, pero en poesía, ¿hay alguno que sea como el que más afecto le tenés?
Yo quiero todos los libros. Son todos hijos. Sí, son todos hijos. Pero creo que uno de los que más ha impactado de los libros ha sido Mirada de Bruegel, que es un libro que se publicó en México, que es en la edición de Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica. Es otra mirada de la poesía, es otra mirada. Y justamente en estos días estaba recordando un texto que había hecho un gran poeta peruano llamado Eduardo Chirinos, que acaba de fallecer lamentablemente en Estados Unidos, muy joven, muy gran poeta también era, y buen crítico literario. Justamente ahí había un crítico literario. Era profesor en una universidad en Estados Unidos cuando lo sobrecogió la muerte. Y pero creo que él ha hecho una visión de este libro muy muy buena, muy apropiada, y me pasó algo muy interesante que no ha logrado difundirse más allá de las fronteras de México. ¿Y por qué sucedió eso? Por No ejemplo, sé, acá a en el pesar de haber país. sido una edición de 3.000 ejemplares, para un libro de poesía es mucho, es bastante. Sí, es mucho. Han llegado algunos ejemplares a Venezuela, muy poquito. La presentación que se hizo en el Perú también adolecía justamente de la escasez de libros. Se hizo prácticamente presentaciones virtuales del libro como para difundirlo virtualmente. Y acá no circuló para nada este libro, pero sin embargo es uno de los que más cariño le tengo porque es otra manera de ver la poesía diferente, con lo que te decía del cine, por ejemplo, el amor al cine. ¿Querés leernos un poema? Si te parece, sí, cómo no. El que lleva el título del libro, Mirada de Bruegel. A esta época le salen plumas en los sueños. Cacarea el huevo, no la gallina. De la boca de un descomunal pez podrido aparece un filólogo, un sacamuelas, un loco, un cazador de bestiarios y una interminable caravana de esqueletos. A esta época se la ve pedalear, con la lengua afuera, no sentir. Se va apolillando el crepúsculo, nunca la bufanda. A todo esto un camarógrafo de cine mudo filma toda la pesadilla y el poeta invernando, arropado entre viejas plumas y sueños, hasta el borde de la nariz, no las orejas, a esta condenada época que ríe como una anciana ya sin dientes. Excelente, muy bueno, la verdad. Muy Sí, bueno. este libro ¿Y por qué no su... sé, por ejemplo, acá en la Argentina no se difunde? No, porque se agotó en México, se vendió en México y algunos amigos me han traído ejemplares, 2 ejemplares que consiguieron no sé por dónde, porque yo me he quedado sin ejemplares. Lo tendrías que reeditar. Sí, pero por ejemplo en México el editor de esa época fue un gran intelectual, Jaime García Tarrés, que fue director de Fondo de Cultura Económica y también fue presidente de la Biblioteca Nacional de México. Pero falleció él y después hubo un cambio muy burocrático dentro de lo que era la editorial y bueno, el libro lo cierto es que no salió nuevamente, no se ha editado. ¿Vos de cuando te fuiste en el 70 y pico? 75. Bueno, ¿a cuándo volviste en él? 84. Sí, en 84 y después he tenido que volver a salir y volver a venir nuevamente por lo que te comentaba, de que trabajaba en colaboración con distintas editoriales venezolanas como Ayacucho, Monte Ávila Editores, etcétera. Bueno, y contame cómo es escribir poesía afuera. Bueno, yo cuando viajé la primera vez que fui a Caracas, Venezuela, en el año 75,
me puse en contacto con los grupos de vanguardia. La vanguardia venezolana, que era muy importante en ese momento, se llamaba El Techo de la Ballena, y que tenía un sentido así muy surrealista de la situación latinoamericana, y muchos de ellos habían estado en la guerrilla de los años 60 y 70 en Venezuela. Eran gente muy inquieta, muy crítica frente a la realidad y todo eso. Todavía hay sobrevivientes de esa generación, sí, como Juan Calzadilla, por ejemplo, que era con los que yo, hasta que me vine de Venezuela, tenía una amistad muy cercana, ¿no? Nos veíamos mucho y he aprendido mucho de ellos. Eso. También había un grupo en Colombia que conocí, que era el grupo del nadaísmo, el grupo nadaísta también, Gonzalo Arango, y también era una generación muy crítica, como te decía, y lo que me llevó a preparar una antología de poesía nueva latinoamericana que se publicó después en Perú, donde también conocí a todos los poetas de la generación del 70 y del 80. Qué bueno eso realmente. Entonces veía las posibilidades que había de voces muy peculiares, porque había voces muy interesantes que habían de distintos signos poéticos. Y esas voces las he recopilado en esa antología que se publicó en el año 82 recién. Era un viejo proyecto que yo tenía desde aquí, y lo hice fundamentalmente porque tenía contacto con gente que había pertenecido a esos grupos literarios tan importantes. Y después acá, antes de irte a los grupos en los que estabas, ¿no? Sí. ¿Qué cambio ves de esa época a la actualidad con los poetas actuales? Bueno, como te comentaba también, en los años 60 yo tenía un pequeño grupo, porque estaba haciendo el ingreso a Filosofía y Letras, tenía mi grupito literario, pero eran muy individuales, todavía estábamos muy... era antes de entrar al Escarabajo de Oro. Después que entré al Escarabajo de Oro, ya que eran mayormente los participantes de esa revista, eran narradores. Claro. ¿No? Pero había poetas, venían poetas de muchos sitios del mundo, como Manuel del Cabral, que lo conocí aquí, dominicano, un gran poeta dominicano que falleció también, un poeta muy mayor. Lo llegué a conocer en una de las reuniones del Escarabajo, y lo vine a ver mucho tiempo después en un encuentro que se hizo en Perú, un encuentro llamado Cicla, que era más o menos era como para la integración cultural latinoamericana en los años 86, estoy hablando, y entonces el problema es que ese encuentro fue muy lindo, ¿no? Porque hemos hablado mucho de cuestiones de poesía y de las vanguardias también, porque en Guatemala y en El Salvador, y la poesía también tenía su grupo de vanguardia, y fue muy interesante realmente. ¿Y ves ahora en la actualidad esa vanguardia en el ambiente poético argentino? Yo estoy un poco distanciado de las últimas voces. Sé que es un pecado. Leo de vez en cuando algunos autores, o escucho algunos autores, porque participo de los cafés literarios que se dan, y entonces escucho las voces. Pero como grupo literario no conozco bien. Sé que existen algunas publicaciones de poesía, como
creo que hay un grupo que se llama La Guacha, y hay unos grupos que sí que los he tenido algún contacto con ellos, pero mayormente las vanguardias de este momento no puedo decirte mucho, ¿no? Bueno, Manuel, ahora vamos a una tanda y después seguimos charlando. Nora Albalat, Ni sí ni no, vamos a escuchar. ¿Qué ves en la sal? ¿Ves su luz o ves tu sed? ¿Ves el fin del mar? ¿Qué ves en la miel? ¿En el pan o en el ron? ¿Ves la flor que fue? ¿Te ves en el bien de tu mal? ¿Lates de tu piel? ¿Qué ves en tu Dios? ¿Ves un par que te es fiel? ¿O lo ves sin ley? Tus pies y tu paz van sin fui y van sin soy al riel de tu tren. Ves la cruz del sur y sin plan va por tu fe un pez sin su red. Te ves en el bien de tu mal, lates de tu piel. ¿Qué ves en tu Dios? ¿Ves un par que te es fiel? ¿O lo ves sin ley? Descubrí el interior del país Por BCN Radio. Cultura Federal. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La Sala Pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. BCN Radio. Un espacio para compartir información y cultura. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre
que yo amo. Seguimos acá en Poetas Argentinos, estoy charlando con Manuel Ruano. Me cuenta que tiene otro poema para leernos. Bueno, es un poema que pertenece a Celebraciones del Vigía, precisamente el libro que estoy presentando acá ahora en este momento, y que, como decía, tiene varias connotaciones históricas y de idioma, de cambio de la expresión también. Se llama El capitán Juan Ruano, un dios en el mar, a principios del siglo XVI, y tiene un epígrafe de Bernal Díaz del Castillo, que dice: pasó otro muy esforzado soldado que se decía Juan Ruano, murió en las puentes. Bernal Díaz del Castillo, historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Hundióse en el mar de los mexicanos caballo y caballero, y el sol radiante pulió el acero de su armadura. Malhirióse el caballero con flechas y venablos. Aquestas aguas tintas en sangre, así lo dicen. Y al momento salió el caballo como prodigio de ese mar espumoso, mas no el caballero. Son palabras ciertas de aquel día, y oféndese así la pluma de ganso del cronista. Y don Bernal Díaz del Castillo queda agora en paz con muertos y santos. Se pulieron al sol las voces nuevas de parte a parte, de aquel reino que después fue de agua dulce. El caballo con toda su herradura bufó hacia la orilla, mas no el caballero que bajó al mar, y entró a ser habitante de esas olas que bañaban de piedras del lugar. Aconteció también que por largas jornadas la rosa de los vientos entró en descontrol, y los cartógrafos pensaron en un paisaje de los perdidos. Cientos de sirenas lloraron desconsoladamente hasta que sus lágrimas formaron una espléndida bahía de agua salada, llamada por los del lugar de todos los diablos. Manuel, contanos, los poemas de este libro, ¿ya los tenías escritos? Contanos bien la historia del libro. Este libro es una especie de canto a los mapas antiguos, sobre todo. Son de distintas épocas, pero conservan una línea, digamos, de expresión. Algunos son como que de carácter histórico, el tema de los barcos, el tema también de las locomotoras que van a parar al mar. Es muy surrealista, te digo, la intención de este libro. Y son de distintas épocas. Algunos de los poemas han sido sobre temas ecológicos, por ejemplo, es un canto a las ballenas, un personaje que no existió nunca, que se llama Brian, que se llama por eso los escritos perdidos de Brian, que escribe acerca de las sirenas, acerca de los temas de la época de la colonia y de las ballenas, por ejemplo, de los animales del mar, animales que se han ido extinguiendo y eso. Y el libro, esa es la intencionalidad también, ¿no? De hablar un poco de los crepúsculos que se han ido dando en la historia y eso. Vos escribís también narrativa. Contanos qué sentís en el momento en que escribís poesía y qué sentís en el momento que escribís narrativa. ¿Hacés como una división? Yo he escrito cuentos toda la vida. No sé, empecé escribiendo en narración. Como te dije, mi primer premio fue de ensayo. Escribí un libro que se llamó L'Autrement y otros ensayos, que se publicó en Venezuela y que son trabajos hechos sobre la literatura
muy distintos signos, por ejemplo, de Lautréamont, Octavio Paz, Borges, muchos autores, Manuel Bandeira, por ejemplo, brasileño, que es un gran poeta, ¿no? Son distintos. Y después he ido escribiendo muchos cuentos, porque estaban, no te olvides, en un grupo de cuentistas, claro. mayormente eran cuentistas. Entonces escribí cuentos, y tengo 2 novelas inéditas también. Escribí 2 novelas que están inéditas, y un libro de cuentos que publiqué, que fue galardonado en el gobierno de la ciudad en el año 2004. ¿Y qué se siente en el momento de escribir toda esa narrativa, novela, cuento, y en el momento de escribir poesía? ¿Vos sentís como que te dividís? No, la poesía es otra cosa. ¿Qué es la poesía? Yo soy muy malarmeano en la cuestión siento la música cuando escribo poesía. Es decir, decía Mallarmé que toda alma es un nudo musical. Entonces, cuando yo pienso que la poesía tiene mucho que ver con la música, la rima interna y todo ese trabajo, entonces lo que conserva la unidad es eso, justamente la musicalidad que tiene el tema, ¿no? Ahora, la narración también tiene su musicalidad, es otra cosa. Es otra cosa. Es otro discurso. ¿Y vos cómo te surge así un poema, o vos te ponés y determinás temas para escribir poesía? No, yo escribo generalmente por obsesiones. Me obsesiona un tema y escribo sobre él. Si escribir por escribir, no. Escribo por obsesiones, siempre muy obsesionado con, por ejemplo, un cuento o algo que me viene martillando la conciencia. Y después lo tengo que volcar al papel. Y después de que lo escribiste, ¿qué pasa con esa obsesión? Y eso también es otra característica que tengo. Yo escribo a mano y después paso a la computadora. No escribo directamente a la computadora. La computadora me desconcentra, en una palabra. Tanto para la poesía como para la prosa. Siempre escribo primero a mano, o la máquina viejita, la otra también, esa me había más o menos acostumbrado, pero la computadora me desconcentra, ¿no? Me parece un instrumento valiosísimo, ¿no? Para muchas cosas, pero para escribir, para el momento de creación, pienso que bueno, utilizaría cualquier instrumento de no tener la pluma y el papel. Pero después, si tuviera que vos recibiste muchísimos premios por tu obra literaria. Contanos, ¿qué produce recibir todos los premios al escritor, ¿no? ¿Qué sentís vos? Según el momento, porque por ejemplo yo te dije, tengo 2 novelas inéditas y me presenté a un premio de la SADE en Córdoba con un capítulo de la novela y le dieron el primer premio de narrativa. Eso me estimuló mucho, porque que me dieran un premio por un capítulo de una novela sin que ellos supieran que no era un relato común y silvestre, sino que pertenecía a una novela. Ellos no lo sabían. Y la forma en que hicieron el concurso fue increíble, porque después me enteré. Uno de los jurados da clases en la universidad sobre literatura, y los que opinaban eran los alumnos. Bueno, así que fue. Qué bueno. Tuve un montón de jurados. Bueno, buenísimo. Fue muy buena la cosa. Y esa misma novela también había tenido un premio en Metrovía sobre el tema de las migraciones. Mira. Y que también pertenece a la novela. Esa era otro capítulo. Y también le dieron un premio. Se presentó en la Fundación Borges, junto con la Fundación Borges. Y provoca... no, eso me estimuló mucho. Claro, porque... Me estimuló a que debía terminar de redondear esa novela que llevaba más de 20 años que llevaba haciendo, ¿viste? Y sí, totalmente. Pero como todavía no me animé a publicarla.
Bueno, es hora que No te sé, animes. en algún momento voy a tratar de que salga, o la voy a presentar en su totalidad, ¿viste? Pero digo, porque yo he tratado todos esos temas, me gusta la narrativa mucho, disfruto mucho con la narrativa también. Ya culminando la entrevista, contanos qué representa la poesía en tu vida. ¿Vos podrías vivir sin escribir poesía? Yo creo que no podría vivir si no pudiera escribir. No sé si poesía o narrativa, pero la poesía creo que tiene un valor muy especial en mi temperamento, en mi manera de ser, en mi manera de ver las cosas. Tiene mucho que ver. Y por eso te digo, yo escribo por obsesiones. Me obsesiona un tema y lo tengo que agotar. Y si tuvieras que definir a la poesía en una sola palabra, ¿podrías hacerlo? ¿En una sola palabra? Sí. Yo siempre me acuerdo de Yeats, un gran poeta que admiro mucho, un poeta inglés, irlandés, de origen irlandés, que decía que era una complejidad de estados de ánimo la poesía. Creo que es eso, que es una complejidad de estados de ánimo. Bueno, Manuel, te agradezco mucho esta entrevista con poetas argentinos y tenés el espacio abierto para cuando quieras volver a charlar. No, te agradezco a ti y a todo el equipo de la radio que está en este trabajo. Bueno, nosotros seguimos como todas las semanas difundiendo poesía argentina, entrevistando a los poetas argentinos. Es importante que la poesía se abra, que salga a la calle, se mezcle con la gente, que no pertenezca solo a círculos cerrados, sino que sea abierta. Hasta el próximo encuentro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano.